noches a todos y todas, ¿cómo están? Buenas noches, profesora, gracias a Dios, bien, ¿y usted? Buenas noches, profesora. Buenas noches, profe. Buenas noches, querida profesora. Compañero, buenas noches. Hola, don William, buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Día uno, día uno. William, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, profe, gracias a Dios. En la lucha, como siempre. Ah, qué bueno. ¿Qué más, chicos? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo les fue con esta semana académica y esos trabajos tan sencillos que les ponemos los profes? Eso era un chiste, ¿cierto, profe? Buenas noches, profe. No, no es chiste, es pregunta seria. Ah, no, súper bien. También que todavía estoy como que entrego dos para el día de hoy. Y no los he ni empezado, pero bien, bien, muy bien. Ah, caray, ojo con eso. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. No, Neida, Compañero Neida. Buenas noches. Sí, ya nos están jalando las orejas por los trabajos. Sí, chicos, por lo menos conmigo hay muchos que no han subido la actividad de Ay, sí. Sí, buenas noches. Vácilos, vácilos. Buenas noches, compañero Naida. ¿Está malito el audio? Profe. No, pero porque me echan agua encima, pues. Listo, chicos, entonces vamos a empezar formalmente con la sesión de hoy. Ya di muchos minutitos de espera. Espérenme, por aquí busco la asistencia. Listo, chicos, ya tienen en el chat su respectiva asistencia. Por favor, regístrense todos. Y mientras tanto me van recordando que vimos la clase anterior, que la profe se mató 1 hora aquí hablando de un tema súper interesante para todos ustedes. Pero no todos, chicos, esperen porque es que no, como me hablan todos al tiempo, no les entiendo. Espere, profe, que estamos en lo de la asistencia. Esto sobre el Imperio Bizantino. Imperio bizantino, ¿cierto? ¿Y qué es esa cosa del Imperio bizantino? ¿O qué es esa cosa de los imperios, más bien? Buenas noches, profe. Hola, Tania, ¿cómo estás? Bien, sí, señora, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra. Entonces, chicos, ¿qué es esa cosa de los imperios? ¿Qué es eso del Imperio bizantino? Fue el imperio que quedó después de Roma, después de que se dividió Roma en Occidente Oriente. y Oriente. Muy bien, Mónica, gracias. Entonces, sí, chicos, son esos vestigios que quedan de esa gran Roma, ¿no? Que fue tan imponente en la Europa, pues digamos que la parte de Occidente sobre todo. Entonces tiene una incidencia supremamente fuerte allí en la Edad Media y demás. Posteriormente se divide y el Imperio Bizantino queda con una parte. Entonces veíamos en el mapa que inicialmente era pues un territorio muy pequeño, pero a partir de la guerra, que era muy común en ese momento, esa guerra pues por los territorios específicamente y por el poder, pues va creciendo, ¿cierto? Entonces veíamos en el mapa ese alcance que llega a tener ese imperio y que a la vez puede considerarse el truco o el secreto para, para comprender pues que se mantuviera durante tanto tiempo. Oneida, me tienes manito levantada, cuéntame.
Profe, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Estaba bregando con lo del micrófono. ¿Me escucha, profe? Sí, señora. Sí, señora, te escuchamos. Buenas Ah, noches. bueno. Profe, también se nos habla que el mar fue esto del oriental del mar Mediterráneo. También dice del Imperio Bizantino. Y que su capital, ciudad era Constantinopla. Sí, señora, muy bien. Sí, profe, como su merced estaba preguntando, sino que yo no me podía conectar. Pero muy bien, Oneida. Entonces, sí, es muy importante, chicos, aquí este elemento que nos rescata la compañera Oneida. Muchas gracias por tu aporte. Y es que, chicos, para entender ese poderío que llega a tener el Imperio Bizantino en la Europa de ese momento y de acuerdo a las dinámicas que se vivían en ese momento, es la cuestión del mar. En primer lugar, por el poder que alcanza, porque todos sabemos que el acceso al océano abre rutas comerciales y pues esto garantiza un crecimiento económico muy fuerte, ¿cierto? Incluso en la actualidad sigue representando el océano y esas rutas que se dan a través del mismo un tema de poderío económico muy fuerte, ¿verdad? Por el tema del comercio. Y también es importante comprender el Mediterráneo en este contexto, puesto que pues es cuando los otomanos llegan y digamos que taponan el Mediterráneo, esa ruta comercial que se tenía en el Mediterráneo para el Imperio Bizantino, que pues este Imperio Bizantino empieza a decaer, chicos. Porque claro, les cierran las rutas comerciales, empieza a decaer su poderío económico y pues allí es que están graves problemas. Adicional a ello, recordemos que al interior del Imperio Bizantino se vivía una situación muy difícil y es la cuestión de las guerras civiles, ¿cierto? La gente se estaba matando en el interior, entonces existía el problema de las guerras, digamos, con los extranjeros, en este caso con los turcos, pero también unas guerras internas. ¿Por qué se desarrollaban esas guerras, chicos? ¿Por el poder, profe? ¿Por los recursos? No tanto eso, sí era con el poder, digamos por el poder, pero con los extranjeros. Y al interior, entre la misma gente, porque era. ¿Por la religión? Eso, William. Entonces mencionábamos, y de hecho ustedes hicieron un punto de la actividad respecto a eso, que allí todos seguían la cuestión del cristianismo, ¿cierto? Pero entonces empiezan a haber formas diferentes de vivir ese cristianismo. Hablábamos de tres líneas, el romano, el católico y el ortodoxo, ¿cierto? Entonces las personas allí empezaron a tener guerras muy fuertes por la imposición religiosa que se quería dar en su momento. Entonces, como pensamos diferente, podemos seguir al mismo Dios, pero usted lo vive de una forma diferente a la mía, entonces entramos en guerra. Recordemos que la situación de la guerra es un elemento muy como transversal, como que se mantiene pues en Europa en este momento, ¿cierto? Sí, profe, sí, señora. Listo, Neida. Entonces, chicos, resulta que, bueno, hay un imperio bizantino debilitado, en primer lugar por la cuestión de las enfermedades. Para 1314 hablábamos de que llegó la, ¿cómo se llama? La peste negra, la población empieza a morir, adicional a eso al interior estaban en guerra civil y los otomanos estaban tomando poder de los territorios. Finalmente les dan como esa estocada y los terminan de masacrar y son los otomanos llegando por el Mediterráneo y taponando las rutas comerciales, ¿cierto? Ahí se da ya la caída del Imperio Bizantino y con esto, chicos, sí es muy importante comprender esto del Imperio Bizantino porque aquí es donde ya se terminan los últimos vestigios de esa gran Roma o de ese gran imperio romano, pues que fue tan importante para Europa y lo es tan importante para la historia mundial, ¿cierto? Entonces esto a modo de resumen, de recorderis, porque
porque ustedes tienen tarea, hay muchos que no la han hecho, hay otros que no habían podido ingresar, entonces para que nos pongamos ahí como en sintonía con los temas que estamos viendo y con la línea que estamos siguiendo. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señora, profe. Listo, entonces adicional a eso, chicos, recuerden que la próxima semana, si no estoy mal, en 2 semanas, ustedes tienen ya evaluaciones. Entonces todos estos temas muy probablemente van a entrar allí para que ustedes aprovechen todos estos espacios, hagan sus preguntas. Allí en las guías ustedes tienen videos de apoyo, tienen fuentes que son páginas, uno no se pone ahí a subirles videos larguísimos que se sabe que ustedes ni siquiera a veces tienen el tiempo por la cuestión de sus respectivos trabajos y sus cosas personales, pero sí por lo menos yo les dejo allí unas páginas de internet que recopilan estas cuestiones históricas que son bien tediosas a veces de estudiar, y allí lo que pasa es que se encuentran unos muy buenos resúmenes, muy puntuales, que les pueden servir, ¿cierto? Entonces, ojo ahí mis chicos con toda esta cuestión, prepárense mucho, hagan la tarea, los veo colgados. Ya los que subieron el trabajo hasta hoy, como a las 6:30, ya les quedó, ¿cómo se llama? Calificado. Profe, Dímelo. actualmente Constantinopla como tal desaparece y ahora dice que su actual, o sea, es Estambul y Turquía, o sea, lo que era Constantinopla quedó llamado así. Sí, señora, digamos que si quisiéramos buscar hoy este territorio, entonces tendríamos que irnos a Estambul, por ya todas las cuestiones o las modificaciones en cuanto al territorio, en cuanto a geografía, pues digamos que todo esto cambia, ¿sí? Ya no tenemos esa noción de imperios en el mundo, sino que son nuevas formas de conocer y de relacionarse con estos territorios. ¿Sí? Sí, profe, gracias, muy amable. Vale, Anita, aquí gracias. Profe, una pregunta, ¿tú estás compartiendo pantalla? No. No, ya la voy a empezar a compartir. Ok. Gracias. Listo, chicos. Entonces, ¿alguien tiene preguntas sobre Imperio Bizantino? Si alguien tiene preguntas, levante la mano y es su momento. No, señora, todo claro como el agua. Listo, eso espero. Entonces, quiz, porque como está tan claro. Listo, profe. Ah, eso es la actitud. De una saco alisto un blog. ¿Qué quieres, bro? Esos son mis chicos, no mentiras. Como son tan juiciosos, les voy a perdonar el quiz. Ahí sí nos quitó Esperamos por la evaluación. Ojalá aprendiera de mí. Sí que les gusta estar toreando, Dios mío, los profes. Ay, don William. Déjenlos quieticos que en 2 semanas van a tener todo el quiz que quieran. Sí, mejor esperemos y guardamos energías. Espero que así lleguen a las evaluaciones, ¿no? Enérgicos. Toca, profe, toca. Eso, sobre todo Santiago, que es el más juicioso de todos. Listo, chicos, entonces ya, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Y el hermosísimo Imperio Carolingio, qué emoción. Yo sé que ustedes no hallaban la hora de que llegara yo con este tema. Entonces, chicos, tenemos que, hoy es 7 de septiembre de 2022, estamos en la asignatura de Sociales con ciclo 3, ¿cierto? Seguimos con la línea que veníamos de imperios después de Roma, y hoy, chicos, como ya se los he mencionado, vamos a abordar el Imperio Carolingio. Entonces yo les traje una frasecita, la tienen allí
en pantalla y nos dice que el aprendizaje es un tesoro que te seguirá allá donde vayas. Entonces, chicos, esto con la intención de animarlos a que sigan cultivando sus mentes, a que sigan cultivando pues toda la cuestión de la educación. Pues les admiro mucho por estar aquí y demás. Entonces, por eso pensé en ustedes cuando vi esta frasecita. Tenemos nuestros desempeños y ustedes saben que siempre le apunto al superior. Entonces, tenemos que, lo que se quiere lograr es que ustedes puedan describir aspectos claros de la cultura y la política del Imperio Carolingio y asimismo ubicarlo geográficamente. Entonces yo se los he dicho, yo no quiero aquí que ustedes salgan pues historiadores, geógrafos, no, nada de eso, pero sí que puedan lograr unas competencias básicas y un conocimiento al menos básico en este sentido, ¿sí? Entonces, chicos, Imperio Carolingio, ¿alguien ha escuchado? Espérenme, yo subo esto acá. ¿Alguien ha escuchado algo sobre el Imperio Carolingio? ¿Qué es esa vaina? ¿Con qué se come? No, señora. No, No, profe, no, señora. Lo único que sé es que de por allá salió el nombre de este muchacho, Carlomagno, así como para empezar la descendencia del rey que ya ni me acuerdo. Ok, Carlomagno. ¿Qué más sabemos, chicos? Gracias, William, por tu aporte. Listo, creo que no sabemos nada más y bueno, no pasa nada. Entonces, chicos, el Imperio Carolingio, y quiero que ustedes lo entiendan, no es como que esta población se reconocía a sí misma como sí, nosotros somos los carolingios. No. Este es un término, digamos, que se le acuña a este periodo de la historia o a las situaciones y a las dinámicas que se estaban viviendo en ese momento y en ese lugar, digamos que para, ¿cómo se llama eso? Como para clasificarlo. ¿Y cuál es ese momento y ese lugar? Pues en primer lugar es la Europa occidental, seguimos en esa línea del análisis de esa Europa en la Edad Media y de cómo eran esas dinámicas culturales, sociales, políticas del momento. Y esto se da casi que durante un siglo, este periodo de la historia del Imperio Carolingio, y es desde el siglo VIII hasta el siglo IX. ¿Listo? Entonces recordemos que esto es en Europa occidental, porque si nos vamos a la parte de Oriente, pues estaban viviendo unas dinámicas diferentes. Si por ejemplo nos viniéramos a analizar la historia en ese momento de lo que se vivía en lo que hoy conocemos como América, pues serían unas dinámicas totalmente diferentes, pero ahorita estamos centrados en el estudio de esa Europa medieval, ¿cierto? Entonces, si nos preguntan qué es el Imperio Carolingio, entonces es, ¿cómo decirlo? Es un episodio de la historia, chicos, en el que ya vamos a ver qué estaba sucediendo, ¿cierto? Entonces recordemos que estamos en una Europa que se está disputando el poder a partir de la tenencia de tierra y con esto pues unas ventajas económicas muy fuertes sobre los demás. ¿Y cómo era la forma de obtener esa tierra y de imponerse? Pues la guerra, ¿cierto? Entonces pues es un tiempo que si lo vemos desde aquí paraditos, pues es supremamente violento y es supremamente lleno de barbarie y demás. De hecho, de allí salen los bárbaros o el término de la barbarie. Pero, pues digamos que para su momento era normal, chicos, pues son las dinámicas que rigen el mundo y pues así era y no estaba mal. Entonces, resulta que seguimos con esa Europa donde Roma cae, una Roma derrotada, ya vimos que el Imperio Bizantino, a pesar de que fue muy fuerte y fue uno de los más largos de la historia, pues finalmente pereció ante los otomanos, ¿cierto? Entonces resulta, chicos, que teníamos al señor Carlomagno, y nos lo menciona allí el compañero William, como emperador de Roma. Entonces digamos que de allí empieza toda esta cuestión política, esto como digamos en el territorio de Francia,
y pues gran parte de Italia y demás. Entonces se corona Carlomagno como emperador, y pues esto es un, discúlpenme, esto es un elemento bastante importante para comprender la cuestión de las herencias del poder y demás. ¿Listo? Entonces resulta que, pues, con todo este territorio que anteriormente le pertenecía a los romanos y tomada allí por Carlomagno, se instaura como una nueva era del poder. Entonces, ¿de poder de quién? Pues por parte de los germanos. ¿Listo? Eso era como a grandes rasgos el imperio carolingio. Pero esto pues tiene un surgimiento, ¿cierto? Esto nace de algún lado y a partir de qué es, chicos, pues por lo general de la muerte, y esto pasa y es muy repetitivo en muchos imperios, y es a partir de la muerte, digamos, de las cabezas de poder más fuertes, pues en algunos territorios, por lo general cuando éstas perecen, los territorios se debilitan y pues se tiende a perder en los diferentes enfrentamientos por el poder. Entonces veíamos que eso pasó en Constantinopla, cuando muere Constantino, efectivamente, y aquí se repite. Entonces es como que se debilitaron. ¿Por qué creo yo que sucede esto? Y esto es un análisis que hago yo, pues a partir del estudio de la historia y demás, y es que como el poder aquí es tan cerrado, chicos, tan hermético, recordemos que aquí nos encontramos en monarquías absolutas, donde el emperador toma todas las decisiones en términos militares, en términos sociales, en términos políticos, es muy difícil que haya alguien como con el nivel de conocimiento, pues para que pueda reemplazarlo, ¿cierto? Entonces cuando esta persona, que es la que toma todas las decisiones, que es la que lleva las riendas completamente, muere, pues por eso se genera una debilidad. ¿Alguien de pronto tiene una visión diferente o creen que eso suceda por otra cosa? ¿No? ¿Nadie? ¿Se me están escuchando? Sí, profe, habría que investigar un poco más, pero digamos que sí es como la línea de todos los imperios derrocados, ¿no? Que se han caído es por pérdida de ir perdiendo el poder. Exacto, por la muerte de sus líderes, por las guerras internas. A veces parece que, si bien, pues claro que el impacto de la guerra y el ser derrotados, pues genera un impacto bien fuerte allí, a veces pareciera que lo que yo les decía, que la caída se da desde adentro, ¿cierto? Entonces por la división, como veíamos con los bizantinos, que por religión, que por una cosa, que la otra, entonces como que esas debilidades internas resultan siendo pues muy nocivas para estos imperios, ¿cierto? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que ya los países, o bueno, por ejemplo en Colombia, si quisiéramos verlo de esa manera, ¿será que ya superamos esa cuestión, chicos? ¿O qué tan débiles somos por nuestras cuestiones internas? ¿Ustedes qué creen? Pues, a mi parecer, sin alguien que, por ejemplo, guíe a Colombia, como pues cualquier otro país, no sé, otra cosa, pues, no, espéreme, autorreparo, profe. Espere. Tranquilo, piénsalo un momento y me dice. Qué pena, profe, estaba atendiendo una llamada y no le puse mucho cuidado. Tengo un problema en un oído que no escucha y el otro pues tenía el celular. Entonces, un resumen pequeñito. Listo, voy. Entonces yo les decía que desde mi visión o desde lo que he podido estudiar en la historia, he llegado a la conclusión de que muchas veces la caída de estos grandes imperios
y todas estas situaciones se da por las debilidades internas. Entonces lo veíamos con los bizantinos que caen por la debilidad interna que tenían porque estaban en medio de muchas guerras civiles, ¿cierto? Por otro lado, se puede evidenciar, por ejemplo, la cuestión de la caída de Roma a causa de la muerte de sus líderes sí, o la caída de esos últimos vestigios que quedaban más bien. Entonces yo creo que mucho de eso tiene que ver con el tema de las luchas internas que libran los distintos imperios en ese momento. Y les decía que si lo fuéramos a ver en la actualidad, pues pareciera que el mayor enemigo pues es el interno, ¿cierto? Entonces son las mismas dinámicas que tenemos los seres humanos. Y les hacía la pregunta, William, ¿de qué creen ustedes? ¿Será que para el caso colombiano aplica? ¿Será que la destrucción es desde dentro y siempre nos encargamos de buscar enemigos afuera? Bueno, ahora sí volví, pero sigo con mi teoría. Listo, Santiago, te escucho. Entonces, por ejemplo, si un líder político como lo sería el señor presidente, empezarían tipo, en la actualidad, más robos, no sé, por ejemplo, robos y asesinatos, secuestros, bueno, sí, etcétera. Eso causaría la debilidad del país y pues dependiendo si la noticia fluye a otros lugares, pues podría dar la decaída de Colombia. Pues estoy ese ejemplo, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Estoy de acuerdo contigo. Dímelo, William. Por este lado digo yo que digamos que lo que está pasando aquí con nuestro presidente actual, que él, digamos, podría generar o podría ser lo que está pasando, lo que pasó con Carlomagno, el detalle de que como a lo que el hombre murió fue prácticamente que empezó todo a desintegrarse, ¿cierto? Que todos empezaron a coger como quien dice su parte y a organizar, pues a armar cama por otro lado, así como se dice coloquialmente. Entonces, eso posiblemente, porque podría pasar con Colombia. En este caso, pues, digamos que el presidente de momento, aunque le estén dando palo todo lo que quiera, pues el hombre está intentando juntar una cosa con la otra. Y está intentando hacer las cosas al derecho, pues, con toda la oposición que hay. Pero pues, es lo delicado, porque puede estar pasando como pasó con Venezuela, que pues lo que pasó porque se murió Chávez y prácticamente eso se volvió, yo he hablado con mucho venezolano y pues he tenido pues también el venezolano la cara positiva, ¿no? Y pues son gente que dice que en el mandato de Chávez pues sí, que pasaba lo de las casas gratis y que todo el mundo tenía y que abundancia y no sé qué, a su manera pues como ellos hablan y pues pasó lo que pasó igual con Chávez y pues vea lo que les pasa ahorita, lo que les está ocurriendo. Ese puede ser el problema con nosotros aquí también, si de pronto dejan gobernar este señor pues el tiempo justo. Muchas gracias, William, por tu aporte. Y sí, entonces esa es la cuestión de los liderazgos tan fuertes, chicos, y lo que les digo, a veces tan herméticos. Entonces, como una sola persona está a la cabeza tomando las diferentes decisiones, pues cuando esta persona falta, tiende a haber debilidad, ¿cierto? Y esa es nuestra gran reflexión. Gracias, William, por tu aporte y sí, pues tienes mucha razón. Esperemos a ver qué nos depara la vida, el país, el destino, Dios, el universo, bueno, en lo que cada uno de ustedes crea. Entonces, chicos, ese imperio franco, ese imperio carolingio, pues al igual que todos, se caracteriza por una por un amplio crecimiento en su territorio. Recordemos que esta es la clave, chicos, para el éxito de un imperio en el momento.
tener territorio, tener la tierra, es igual a tener el poder, ¿cierto? Entonces empezamos, chicos, en el 481 con la parte que está más cafecita. Entonces igual a que ustedes pueden ver a un ladito las convenciones del mapita y demás, y ustedes lo van a tener allí en su guía. Entonces empezamos con la parte que está en cafecito más oscurito. Empezamos, digamos que bajando en las tonalidades de acuerdo a los territorios que se iban conquistando. Entonces tenemos las conquistas de Clodoveo, pues este fue un emperador que estuvo desde el 481 hasta 511, esto después de Cristo, ¿verdad? En toda la parte de Suabia, Turinga, Neustria. Entonces vemos cómo aceleradamente, chicos, va creciendo el imperio en términos, pues, de tierras, ¿verdad? Así seguimos, entonces empezamos así en el cafecito más oscuro hasta llegar a todas las zonas que están pintaditas. Cabe aclarar que, por ejemplo, las zonas que están más claritas, que es lo que dice Abroditas, Veletos, Sorbios, Checos, si bien no son territorios que pertenezcan directamente al Imperio Carolingio o a los francos, sí son territorios que dependen de él en términos económicos y en términos militares. ¿Listo? ¿Qué vemos acá importante, chicos? ¿O qué acceso se logra así bien importante, aparte del territorio, o sea, de la tierra en sí misma? ¿Qué otra cosa vemos que se logra conquistar acá y que es bien importante, que ya se los he mencionado, también con los bizantinos? ¿Qué vemos en las fronteras o alrededor de El mar. el mar? Y entonces, ¿por qué es que el mar resulta importante para esta cuestión? Las importaciones. ¿Por la exportación, profe? Las rutas comerciales, ¿cierto? Importación, exportación, que es tan importante incluso en la actualidad. ¿Cierto? Sí, profe. Sí, señora. No me vayan a quedar dormidos, porque mejor dicho, ustedes ya saben que acá tienen participación. Y que si no hay participación, pues eso se va a ver reflejado en su nota. Es que como en esta clase no la estamos viendo, profe. ¿Cómo así? Sí. La vez pasada sí se dejó ver unos raticos. Pues lo que pasa es que no es que eso empieza a, ¿cómo se llama? A interferirme con la clase, con el sonido, con todo. Tranquila, profe. Pero no, igual están viendo ¿cómo se llama? Las diapositivas, la guía y toda esta cuestión. Entonces, chicos, aquí en pantalla ustedes están viendo una parte de lo que es Europa Oriental, parte de Asia, y pues al otro lado, obviamente, Europa Occidental. Entonces, todo lo que está en verde como oscurito es lo que le corresponde al Imperio Carolingio. Entonces, si vemos, es bastante tierra, ¿cierto? Y en verde clarito tenemos esos lugares que decíamos que no son parte del Imperio Carolingio como tal, pero sí son dependientes del mismo. Entonces vemos que es un gran territorio que tiene acceso al mar por todas sus fronteras, y ya sabemos las ventajas que esto implica. Entonces quiero que alguien me ayude a leer lo que tenemos en pantalla. ¿Quién me ayuda? Levánteme la manito. Ana Patricia. Buenas noches, ayúdame. Buenas noches, profe. Extensión del Imperio Carolingio a nivel europeo. Capital, Aquisgrán. Aquisgrán, sí.
idioma principal, latín. Otros idiomas, francés, galo-italiano, franconio, sajón y otras. Religión, cristianismo. Gobierno, monarquía absoluta. Listo, entonces tenemos, gracias Ana, tenemos allí como esas características a grandes rasgos para pues entender un poquito cómo se vivía allí. Ya ahorita vamos a andar en cada uno de esos asuntos. Entonces, chicos, características del Imperio Carolingio, pues digamos que la característica general y más grande es la guerra, ¿cierto? Ya sabemos que Europa estaba en guerra por el dominio de la tierra y bla, 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 bla. Se libran diferentes guerras y esto con el fin de ¿qué? De conquistar territorios. Básicamente todas estas guerras tienen diferentes protagonistas del otro lado. Entonces a este lado estaban los francos, pero al otro lado pues había otros protagonistas. Tenemos a los lombardos, tenemos a los germanos, tenemos a los musulmanes que también estaban entrando allí en estos territorios. Y siempre es ¿por qué? Por la defensa de los ideales. El imperio franco o carolingio tenía un gran interés en recuperar la cuestión cultural de esos vestigios que aún estaban y que aún prevalecen de Roma, ¿cierto? El tema de la religión cristiana también se estaba defendiendo en este momento ante la amenaza que implicaban los musulmanes para la Europa occidental en ese momento. ¿Listo, chicos? Entonces, la primera característica es la guerra. La segunda es la intención de salvaguardar esa cultura romana que todavía estaba allí en las poblaciones. Y la tercera, proteger la iglesia cristiana, chicos. ¿De quién? De los musulmanes. Ya habíamos visto la victoria de los otomanos en el imperio carolingio y demás, y el alcance que tenían pues estas personas en términos religiosos y en términos guerreristas incluso. ¿Listo? Eso para que ustedes entiendan cuáles eran las dinámicas del momento. Ay, Dios mío, no vamos a cansar. Entonces ahora tenemos a Carlomagno en temas del imperio carolingio. Entonces Carlomagno fue hijo de Pipino el Breve, que es uno de los emperadores más importantes en términos de consecución de tierras, en términos de conquista de estos territorios, ¿cierto? Carlomagno lidera pues unas campañas militares bien fuertes en contra de los sajones, en contra de los lombardos y en contra de los musulmanes, disculpen. Entonces, allí se dan fuertes alianzas con el Vaticano en ese momento, específicamente con el Papa León XIII, y es que la guerra, chicos, también estaba muy respaldada en este momento por la Iglesia Católica, pues porque su poder estaba supremamente amenazado por parte de los musulmanes. ¿Listo? Entonces, si nos preguntan que cuál era el principio, dímelo. Pregunta, ¿Carlomagno es el mismo Alejandro? No. Alejandro. No, señor. ¿Y ese señor dónde aparece? Alejandro Magno. Ya ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Más adelante. Sí, pero gracias por tu pregunta. Tenía dudas. Ese señor, si no estoy mal, aparece Dímelo. en el Imperio Romano. Si no me falla la memoria. Don Sí, Alejandro Magno era griego, pues era el imperio griego, creo. No, era del Imperio Romano. El Imperio Romano. Entonces, sí, ahorita vamos a ver cómo esa... Dímelo, Santiago. Alejandro Magno, si no me falla, es un... ¿Cómo era que se llamaba? Espérate, regálame 5, profe. Listo, lo vas buscando. Entonces, chicos. Era un miembro
ejército romano bastante, ¿cómo decirlo así? Poderoso, Ajá. de alto rango, que pues lideró bastantes batallas junto al Imperio Romano. Si no Sí, estoy mal. señor. Y entonces, ¿por qué lo vamos a ver ahorita, chicos? Porque, pues bueno, recordemos que lo que este imperio carolingio quiere hacer es rescatar ese imperio romano, ¿cierto? Entonces, mucha de la herencia en términos, como bien nos lo menciona Santiago, en términos de guerra y demás, viene precisamente del legado que deja Alejandro Magno y todas estas cuestiones o todas estas personalidades en términos de guerra, ¿cierto? En términos de cultura además. ¿Listo? Entonces, incluso si por ejemplo, hoy vamos a ver, Alejandro Magno sigue teniendo renombre, ¿cierto? O pues digamos que muestra de eso es que acá en este espacio nos lo estemos cuestionando, ¿verdad? Entonces, Profe, qué pena, es que el tipo conquistó 120 naciones, o sea, sí, eso es. entonces, digamos que la estrategia en términos, o el alcance en términos de guerra y en términos militares de este señor, pues es una cosa icónica, chicos, o sea, es una cuestión fundamental y muy trascendental y más para esa época. De pronto, si hoy lo viéramos nosotros desde esta perspectiva y con todo lo que nos ha tocado ver y estudiar después de toda esta historia de la guerra, quizá no nos sorprenda tanto, pero para ese momento, chicos, ese señor se conquistó que casi que medio mundo. Y es porque, bueno, pues porque el mundo se entiende como esa Europa occidental, ¿no? Entonces, en todas estas guerras, este señor tiene pues un poderío militar inmenso. Dímelo. O sea, el mundo conocido de ese entonces lo conquistó él. Exactamente, entonces gran parte del mundo. Digamos que él no logra llegar bien hacia la parte de Oriente donde los persas. Y ese era casi que el objetivo último de su vida. Sin embargo, en ese camino, chicos, pues logra cosas impresionantes y es casi lo que les digo, medio mundo del que nosotros conocemos, pero para el momento ese señor se conquistó todo el mundo. Adicional a eso, en términos de cultura, en términos de arte y demás, en términos de conocimiento, pues este sujeto también es muy brillante y es muy destacado. Y entonces por eso, digamos que lo que busca Carlomagno, pues, y también su padre Pipino el Breve, es reconquistar o traer nuevamente esos vestigios de sus grandes guerreros, y entre ellos está Alejandro Magno. Entonces, ¿por qué? Pues porque a veces pareciera que la existencia de estas personas, su estrategia militar, su cuestión cultural, son las que garantizaron en tiempo pasado el establecimiento de pues el Imperio Romano. Entonces, por eso es bien importante allí, chicos. De hecho, es lo que dirían las abuelas, un buen partido ese man. Bueno, era. Profesora, él conquistó el imperio de Oriente o de Occidente. Sí, señora, se establece toda la parte del imperio bueno, no del imperio, sino de Europa de Occidente. Porque el imperio, si nos vamos a hablar del imperio, pues se conquista todo, imperio de Oriente e imperio de Occidente. Pero entonces, en cuanto a Europa de Occidente, conquista todo. En parte de Europa de Oriente, pues también se logran grandes conquistas en términos de tierra, sin embargo, no los dejan avanzar los persas. ¿Listo? Pero sí logra conquistas pues que son estrafalarias para su momento. ¿Listo, chicos? Pero esto en Imperio Romano, y lo que buscaban ahorita los bizantinos, que es en el tema en el que estamos hoy, era pues recuperar esos vestigios de esa Roma,
sí, levantar de la tumba ese legado del Imperio Romano que fue tan importante allí pues para la época medieval. ¿Listo, chicos? Entonces, no, Carlomagno no era el mismo Alejandro Magno, ni era el hermano, ni de nada. De hecho, esos señores tienen como 500 años de diferencia en su existencia. ¿Listo? Entonces, chicos, ¿dónde es que vamos? Porque tiene el mismo apellido, profe. No es una cuestión de apellido porque digamos que allí los nombres eran icónicos y eran asociados más a las cuestiones de la guerra. Entonces, posiblemente el Magno sea precisamente con esa intención de rescatar esa vieja Roma y esos personajes que querían pues rescatar, porque por ejemplo, Carlomagno es hijo de Pipino el Breve. Entonces no es una cuestión de apellidos, sino más de nombres acuñados por las cuestiones de la guerra, por... ¿sí me Como los papas. Sí, señora, exacto. De hecho, los papas en ese momento e incluso en la actualidad siguen teniendo estos nombres así bien particulares y que suenan incluso a veces hasta medievales, ¿cierto? Ah, bueno, profe. Listo, y entonces chicos, si yo en este momento hiciera quiz y me pueden responder en el chat para que no, porque como yo sé que todos van a participar, pues no quiero que se me colapse. Si yo hiciera un quiz en este momento, entonces, ¿cuál sería ese objetivo, chicos, del Imperio Carolingio? ¿Cuál sería ese objetivo? O sea, ¿cuál era el fin o la motivación del Imperio Carolingio? El objetivo era como las tierras y como Territorios. Entonces, obtener territorio y adicional a eso yo les hablaba de reconstruir o traer nuevamente o levantar de su tumba algo que era. Las religiones. Toma. Por allá alguien me lo dijo, no es la religión, fue una chica, ¿quién fue? el papá de este Magno. No, por aquí nos lo dijo William en el chat, volver a la vieja gloria de Roma. Entonces, chicos, tengámoslo aquí bien claro. El fin último y el gran objetivo de ese imperio carolingio es rescatar todos esos vestigios que quedaban de Roma y restaurar, chicos, todo este poderío que tenía el imperio romano. ¿Listo? Ese es el gran objetivo. Obvio que en el camino tienen que recuperar las tierras perdidas pues durante la guerra y con todos estos procesos de conquista. Claro que tienen que hacerlos porque son clave para la cuestión pues del imperio como tal, ¿cierto? Pero el principal objetivo y la motivación para esto era efectivamente volver a la vieja gloria que se había vivido en el imperio romano. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver un poquito de la organización política de este imperio carolingio o de los francos. Entonces, en su interior estaba dividido el territorio con unas provincias que se llamaban condados, que eran como las provincias internas, ¿sí? Entonces, como pequeños pueblitos, para que ustedes me entiendan, internos, que eran los condados. Y en las fronteras, chicos, estaban ubicadas otro tipo de provincias, que eran las marcas. ¿Listo? Entonces, espérenme, yo me devuelvo al mapita. Entonces, en toda la linecita exterior, todos estos, entonces Frisia, entonces Neustra, Aquitania, Gascuña, serían las marcas. Y las del interior serían, ¿cómo es que se llaman, chicos? ¿Sí me están prestando atención? ¿Quién me levantó la mano? Ana, dímelo. Condados, profe. Los condados, sí, señora. ¿Condado? Muy bien. Sí, señora. Entonces, al interior, los condados y alrededor, en toda la cuestión de las fronteras,
las marcas. Claramente las marcas tienen gran importancia, chicos, para comprender el poderío de estos imperios, porque es la forma o el lugar donde más se desarrolla la guerra. ¿Y esto por qué? ¿Por el mar? En primer lugar, por defensa del mar, y ya hemos visto pues la importancia del mismo. Gracias por tu aporte. ¿Y por qué más, chicos? ¿Por qué un país cuida tanto sus fronteras? Por ejemplo, si lo vamos a ver ahorita. Ana, dímelo. Para que no lleguen a invadir el territorio, ¿no? No los invadan. Luis. Sí, señora. Dime, Luis. Sus comercios. Para proteger su territorio, entonces, obvio. ¿Por dónde van a llegar los enemigos? Si esos enemigos son externos, pues por las fronteras. Entonces, protegen su territorio, protegen, como bien nos dice allí nuestro amigo Luis Enrique, las rutas comerciales, protegen su cuestión del poder o del dominio de las aguas allí, porque pues es importante para entender la economía y para desarrollar la economía de ese momento y demás, ¿cierto? Entonces allí tenemos esas dos formas de provincias que se daban. Entonces la capital, pues digamos en términos políticos, era Aquisgrán, ¿cierto? Ya nos lo decía ahorita la compañera Ana. La capital religiosa era Roma. Entonces, ¿esto por qué? Estoy dando puntos de participación por todo, y esa pregunta está fácil. ¿Por qué será que la capital religiosa era Roma? Profe, porque ahí estaba desde siempre los que más en la iglesia eran, como decir, los duros. Exacto, allí estaban las figuras de poder de la iglesia. Ahí estaba el clero. El papa, entonces estaba muy bien. Todo este poder económico, religioso, centrado, pues allí, ¿cierto? Concentrado. Incluso eso sigue siendo, pues así en la actualidad. Eso, profe, a la fecha todavía sigue allá lo más centrado de la iglesia católica, sobre todo. Entonces, chicos, les voy a arrojar aquí un dato curiosillo, y es que ustedes sabían, por ejemplo, que Roma funciona como un país independiente. Sí, profe, yo sí sabía que La ciudad del Vaticano. y que La está ciudad bien de- pequeño, ¿no, profe? Exacto. Pero es totalmente independiente. Es muy pequeño y está literalmente dentro del país, hace parte de este país en términos políticos. Sin embargo, en cuanto al manejo del país, la tributación y todo esto, Roma es totalmente independiente. El Vaticano es totalmente independiente, la ciudad del Vaticano, ¿cierto? Entonces, bien por los que no sabían, y los que no, pues allí tenemos para que podamos analizar esos vestigios que todavía quedan de ese poder pues religioso, que termina siendo un poder político muy fuerte que tiene la iglesia en ese momento, ¿cierto? Y entonces, chicos, ¿quién será la cabeza mayor allí en el imperio? El Papa. No, señores. ¿Allí en dónde? ¿Sigue siendo el emperador? El emperador, sí, señor. Entonces, esa figura política todavía existe y es muy fuerte en este momento, chicos. Y eso se mantiene durante mucho tiempo en la historia, ¿listo? Digamos que si fuéramos a hacer la pirámide, sí seguiría en esa jerarquía la iglesia, el clero, pero sigue siendo el emperador. Sin embargo, como este territorio era tan grande y ya se había aprendido cuestiones en cuanto al imperio romano, en cuanto al imperio bizantino y demás, que fueron los que precedieron este territorio, allí se había como unas administraciones casi locales. Entonces, estos señores se llamaban los supervisores imperiales. Ellos tenían una figura muy religiosa allí, incluso
su nombre hace referencia como a los enviados del Señor o los elegidos del Señor para cuidar. Bueno, era una cuestión así. ¿Listo, chicos? Entonces, sí había allí diferente, digamos, al Imperio Bizantino, que ya vimos que el Basileus tomaba todas las decisiones y no había nadie más. Él tenía asesores, sí, pero no había ninguna otra forma de poder. Aquí sí están, pues lo que les digo, esos supervisores imperiales que manejan la cuestión en una escala más pequeña, entonces una escala como un poco más local, ¿sí? Para que ustedes me puedan entender. Entonces, chicos, pues como bien sabemos, ya lo hemos repetido, el Imperio Carolingio quería resaltar o rescatar toda esta cultura romana que además tenía allí pues gran influencia griega y demás. Entonces empieza a dar un renacimiento cultural, chicos. Empieza a resurgir la cuestión del saber como ente fundamental de la sociedad y del imperio. Entonces, allí habían unas escuelas que eran las escuelas catedralicias, y estos eran para la nobleza, pues que ya sabemos que son clases privilegiadas de esta sociedad, y específicamente para funcionarios del Estado. Entonces allí ya se empieza a ver cómo esa noción de Estado empieza a cambiar, cómo los funcionarios empiezan a recibir, ¿cómo se llama? Educación, ¿listo? O formación en términos de derecho, también vestigios de esa gran cultura romana y demás. Sí, porque decían que este era iletrado, si no estoy mal, Carlomagno, que no. Sí, señor. Entonces empieza a rescatar allí de esa vieja Roma la importancia de la formación en términos de derecho, en términos de leyes y demás, ¿listo? Asimismo, pues existían las escuelas conventuales hace referencia a los conventos y monacales. Entonces, pues claramente estas eran para la formación de los sacerdotes y algunos maestros o profesores que se educaban allí para posteriormente salir a la tarea de evangelizar, ¿cierto? Y finalmente habían unas escuelas que eran parroquiales, y estas eran para el pueblo, para la gente del común. ¿Cuál era el objetivo de estas escuelas, chicos? La cuestión de adoctrinar, ¿listo? Entonces, ¿adoctrinar en qué? En términos de religión. ¿Y qué religión? Pues el cristianismo, ¿listo? Entonces no era como que allí fueran a ver conocimientos, pues, en astronomía, astrología, todas estas cuestiones, filosofía, no. A esas escuelas se asistía específicamente para la cuestión del adoctrinamiento, como les digo. También se intenta rescatar el tema de las 7 artes liberales, divididas en el trivium y el quadrivium, dentro de la formación, y esta para el primer caso, para las escuelas catedralicias, que era la que educaba a la nobleza de la época. ¿Listo, chicos? Entonces, en el trivium, y esto es herencia griega, chicos, para que lo tengamos allí presente, tenemos la gramática, la retórica, la dialéctica, y en el quadrivium tenemos la aritmética, la geografía, la astronomía y la música. ¿Listo?